Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento quiero presentarles un interesante estudio que tiene que ver con la forma en que nosotros podemos conocer el plan y propósito en nuestra vida. Siempre esta ha sido una pregunta muy interesante. Vamos a verlo con la vida del apóstol Pablo en el capítulo número 22 del libro de los Hechos. Sabemos que Pablo había llegado a la ciudad de Jerusalén con una serie de dificultades, pero él sabía que era la voluntad de Dios que estuviera en Jerusalén. En Jerusalén se armó un pequeño alboroto ahí. Acordémonos que era la fiesta del Pentecostés y había mucha gente, y algunos judíos celosos de las costumbres judías acusan a Pablo de estar en contra del pueblo de Israel, en contra de la ley de Moisés y en contra del templo. Entonces lo tratan de atacar y usan la violencia, y en este caso que están cerca de la fortaleza Antonia, se llamaba. Los soldados romanos estaban a pocos metros, distancia de la entrada del templo de Jerusalén, donde estaban las gradas, y ahí se da el evento que vamos a describir a continuación. Los romanos, el tribuno, el comandante, lo supo, y entonces apresa a Pablo, lo encadena y lo confunde con un revoltoso, con un revolucionario, pero Pablo le contesta en griego, en idioma griego, con un griego muy educado, muy fluido, y se identifica quién es. Entonces Pablo le permite que hable a todo el pueblo en ese momento, a todo el pueblo judío, y entonces en ese discurso que les habla al pueblo judío, él se defiende de las acusaciones que le hace, y al mismo tiempo él describe la experiencia que tiene en ser encontrado con Jesús, quien le da el plan y el propósito general de su vida. Y él tenía confianza en que las cosas específicas, las cosas pequeñas, pues están en las manos del Señor. Entonces, cuando habla a los judíos, en primer lugar, se identifica con ellos. Esto es muy importante cuando nosotros tenemos una comunicación con los demás. Tenemos que conocerlos, conocer el contexto y hablar su idioma. Pablo, les habla en el idioma hebreo, pero nosotros sabemos que era arameo judaico, que era el que hablaba la comunidad en ese momento. Entonces él dice padres y hermanos, y empieza a describir quién es él. Yo, de cierto, dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad de Jerusalén, educado a los pies de Gamaliel, bajo la estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como vosotros lo sois ahora. O sea que Pablo fue criado, se cree que fue a partir de los 13 años, en la ciudad de Jerusalén, educado y mentorizado por Gamaliel. Gamaliel era uno de los fariseos más respetados, famosos ahí, era miembro del consejo judío llamado Sanedrín. Se cree que Gamaliel era nieto del famoso Rabí Hillel, que lo cuentan la historia, pero él entonces está identificando como judío, celoso de la ley, tan celoso que él empieza a perseguir a los cristianos. Él dice, perseguí este camino hasta la muerte. Recordemos que a los cristianos les decían los del camino, porque camino es una forma es un estilo de vida, una forma de vivir. Entonces Pablo
o Saulo, que es el mismo nombre, encadenaba, mataba, llevaba presos a los creyentes en Jesús hacia Jerusalén para ser castigados. Pero en el camino a Damasco sucede una experiencia provocada por la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores. Dice que siendo como a mediodía y estando tal vez a una distancia relativamente cerca de la ciudad de Damasco, se le aparece el Señor Jesús a Pablo. En primer lugar dice que fue en una luz muy resplandeciente, dice aquí, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. Si era al mediodía, era una luz mucho mayor. Entonces ahí la luz de Dios es mucho mayor, superior que la luz natural, que los razonamientos que nosotros podamos tener. Es algo que es superior. Entonces oyó una voz que le dice en su idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahí tirado en el suelo, entonces se está entregando, está reconociendo a Jesús como Señor. Y Jesús se identifica a sí mismo diciendo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él se está identificando tanto con la iglesia, que es parte de la misma iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia, sabemos nosotros que no es el edificio, no es un edificio, sino es el grupo de creyentes en Cristo. Entonces Saulo le dice: Señor, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dijo: levántate, entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Hay un destino entonces para Pablo, hay un destino para cada uno de nosotros que tenemos que recibir, aceptar, creer y actuar en ese destino, en ese plan que el Señor tiene para con nosotros. Entonces, dice que en Damasco, dice aquí la narración de Lucas en Hechos 22, uno llamado Ananías. Aquí lo describe como un hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. Aquí recordemos que Pablo se está haciendo su defensa, está diciendo: el que me discipuló era piadoso según las normas de la ley. Vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Entonces al instante alcé los ojos y lo miré. Entonces Ananías le dice aquí algo que vamos a ponerle mucha atención en este momento. El Dios de nuestros padres, o sea, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres te ha designado. Entonces aquí hay 3 elementos que vamos a tomar en cuenta, que son el plan y propósito para Pablo en forma general y también para nosotros. En primer lugar, para que conozcas su voluntad. No hay nada más seguro ni nada mejor que nos puede traer más felicidad que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo más importante entonces es que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que entregarnos a ella. En segundo lugar, dice: para que veas al justo. Saulo se estaba recordando de el siervo, el justo de Isaías 53. Decía el Señor, decía Dios el Padre: mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Justificará a muchos. Isaías 53:11. El justo que justifica al impío y que por él somos nosotros justificados debe ser conocido como el que perdona todas nuestras iniquidades, aquel por el cual nosotros somos aceptos delante de Dios. Tenemos que conocerle a Él desde el primer momento hasta el último de nuestra vida aquí en la tierra. Y tercero, dice: para que oigas
palabras de su boca. Sabemos que es su palabra, pero sabemos que nosotros le hablamos a Él a través de la oración, pero Él nos habla en nuestro espíritu básicamente a través de su palabra. Cuando nosotros oímos las palabras de su boca, quiere decir que estamos oyéndole a Él en una forma personal, porque Dios es una persona, Dios vive, Dios está vivo. Una de los resultados o propósitos de la oración es tener compañerismo con Dios, no solamente pedirle, sino que conocerle a Él. Y la última, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Aquí incluye judíos, gentiles, ricos, pobres, jóvenes, viejos, etcétera, todos los hombres, de lo que has visto y oído. Otro de los propósitos entonces importantes de nuestra vida es que con nuestro cambio de vida nosotros vamos a hacer un testimonio vivo para todos los que estén a nuestro alrededor. Y entonces Pablo después se bautiza en agua y sale, dice nuestra narración, de que Saulo, después aproximadamente de 2 años de tener el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, va para Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, él narra aquí, recordemos que todavía estamos en el discurso de Saulo, dice Saulo, o Pablo, les dice a ellos: yo llegué a Jerusalén a orar al templo. Él siguió siendo judío, Pablo no cambió de ser judío, pero no enseñó a los gentiles que fueran judíos, ni a los judíos que dejaran sus costumbres, su cultura judía, sino que él, orando en el templo, dice que tuvo una visión, se le aparece el Señor Jesús y le dice: vete de aquí porque no van a recibir su testimonio. Y después de argumentar con él, Señor, pero me van a escuchar, el Señor le dice: no, vete de aquí porque yo te he enviado a los gentiles. Cuando el público oye esta palabra, a los gentiles, se recuerdan y les sale otra vez el celo religioso y empieza la violencia, empiezan a tirar puños de tierra para arriba, a hacer señales de violencia. Recordemos que ahí estaba el tribuno oyendo todo el discurso. Entonces los soldados, especialmente el centurión, apresa a Pablo y lo envían. Los líderes de los soldados romanos lo envían a un lugar para azotarlo. Los romanos tenían un método para sacarle la verdad a un convicto, que era una serie de azotes. Era algo muy cruel, muchas veces hasta morían, pero cuando lo llevaban, Pablo dice: os es lícito azotar a un ciudadano romano. Él utiliza su sabiduría aquí, y entonces él era ciudadano romano con derechos. Era algo ilegal castigar a alguien sin no oírlo antes. Él había sido ciudadano romano de nacimiento, no como algunos que habían pagado una suma de dinero. Y entonces el tribuno lleva a Pablo y convoca a una reunión que vamos a ver en qué termina en nuestro siguiente video. Muy bien, que Dios te bendiga en esta hora. Esperamos que esta reflexión haya sido de bendición, que tú puedas ser guiado por el Señor, que tú puedas recibir el plan y el propósito de Dios para tu vida, entregándote al Señor, conociendo al Hijo de Dios como el que justifica, como el justo, y conociendo las palabras de su boca, conociendo a Dios en una forma muy personal. Te invito a que puedas conocer a Dios en esta manera, que puedas escuchar otra vez este video, escuchar los anteriores e inscribirte si no lo has hecho.